En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Alcalá y les doy la bienvenida a Porte Global, el espacio informativo en donde conocerás más sobre la labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el mundo. El Museo de la Cultura Maya en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, nos recibió como sede del seminario Pluralismo Jurídico, la experiencia de los jueces tradicionales y la justicia electoral. Evento dirigido a diversos funcionarios y funcionarias electorales, así como al público en general interesado en conocer más sobre la justicia tradicional que se desarrolla en ciertos estados de la República Mexicana. En esta ocasión, en Aporte Global, nos acompañan 2 personalidades muy involucradas en este evento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Cristina Martín, la directora del área de Gobernabilidad Democrática del PNUD, y Fernando Gesto Martínez, el coordinador del proyecto de buenas prácticas. Y bueno, Cristina, nos gustaría comenzar que nos platicaras qué te pareció el evento, por qué es importante desarrollar este tipo de eventos y sobre todo la temática, que en realidad ha sido muy interesante poder conocer las opiniones de todos los ponentes que nos acompañaron. Pues muchas gracias, Eduardo, por tener esta oportunidad de platicar con las personas que siguen los programas del tribunal y que tienen la oportunidad de conocer lo que se está haciendo. Pues este evento del día de hoy forma parte de un proyecto que estamos realizando con el tribunal y básicamente está dirigido a poder propiciar un diálogo que nos ayude a conocer, a profundizar sobre el tema de la justicia tradicional, de qué manera los jueces tradicionales hacen justicia en las comunidades, qué elementos son los que ellos retoman, de qué forma se relacionan con la comunidad y sobre todo, y lo decía hoy uno de los jueces, cómo logran armonía, cómo logran paz, cómo mediante la conciliación, mediante esta justicia alternativa, pues se genera un clima de confianza en donde el juez, siendo parte de la comunidad, es una persona respetada, valorada por la propia comunidad y donde lo que ellos deciden es acatado, asumido. Entonces, creemos que este diálogo con los magistrados, ¿no? con las personas que desde el Tribunal Electoral tienen que asumir hoy la responsabilidad de también actuar a favor de la justicia, pues que conozcan cómo se hace directamente en las comunidades, qué retos se enfrentan y que entonces eso pueda ayudarles a ellos a mejorar, a profundizar y a sacar sus sentencias pues más apegadas a las preocupaciones que una comunidad tiene.
Y en este sentido de la necesidad de un reconocimiento, además en un país multidiverso, Fernando, ¿nos puedes platicar un poco cuáles han sido estas actividades que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha desarrollado con el Programa de las Naciones Unidas? ¿De qué se trata este proyecto que ya nos adelantó Cristina? ¿Y qué va a abonar al reconocimiento en el ámbito de la impartición de justicia? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Eduardo, por la invitación y bueno, por la oportunidad también de platicar con todos mis colegas en materia electoral. Pues te platico un poco. Este proyecto es un proyecto que tenemos entre el PNUD y el Tribunal Electoral sobre buenas prácticas. El proyecto se llama Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia Electoral y Fomento a la Cultura de la Legalidad, que tuvo como uno de sus componentes el trabajar con pueblos indígenas. No es el primer proyecto que tenemos con el Tribunal Electoral, al contrario, tenemos ya 5 o 6 años trabajando con el tribunal en temas de pueblos indígenas. Hemos trabajado en fortalecimiento de los distritos electorales indígenas, en capacitación a mujeres indígenas para la participación política de las mujeres en sus comunidades. Y este proyecto viene de cierta manera a culminar un poco todos los estudios que se habían realizado, los diagnósticos que se habían realizado con los proyectos anteriores, en donde pretendemos ya bajar a la práctica lo que se había encontrado en los proyectos anteriores. Vamos a estar enfocados, estamos en encontrar buenas prácticas de acceso a la justicia electoral para pueblos indígenas, en donde los tribunales electorales de toda la región de Latinoamérica han emitido sentencias que maximicen los derechos de las comunidades, de los pueblos indígenas, los derechos políticos, la libre determinación y la representación política de los pueblos indígenas. Lo que se ha tratado de hacer es mantener un diálogo continuo con los propios actores, que son los pueblos indígenas, en donde haya un diálogo entre funcionarios electorales, magistrados, secretarios de estudio y cuenta, y los actores, los pueblos indígenas. Entonces, este diálogo que hemos propiciado y que hemos llevado talleres tanto en la Ciudad de México con los funcionarios electorales como en Nueva York con líderes, en la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas con líderes indígenas y hoy en Chetumal con jueces indígenas, lo que ha ayudado es a enriquecer este proyecto de una manera que sea bidireccional. No queremos que siempre venga del juez electoral hacia los pueblos indígenas. Lo que estamos tratando de hacer es que los propios jueces electorales, la magistratura electoral, se vea enriquecida de los aportes de los propios líderes indígenas y los pueblos indígenas que son los que al final de cuentas estamos trabajando por ellos, ¿no? Muy bien. Respecto justamente de la lógica o el propósito del evento en términos del reconocimiento, de la discusión de estos temas, ¿cómo es vista esta transformación que se busca a partir de esta discusión por parte de los organismos internacionales? ¿Cómo ven organismos como la Organización de las Naciones Unidas, a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, esta transformación que los países buscan alcanzar a partir del reconocimiento, de conocer más sobre los pueblos originarios y la forma en la que imparten justicia? Bueno, es importante tomar en cuenta que la labor que nosotros hacemos en los diferentes países es contribuir para el cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos que cada uno de los estados firma ante las Naciones Unidas, ¿no? Uno de ellos es la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de 2007, el propio Convenio 169. Entonces, hay un marco internacional que está pugnando por garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, México es signatario de estos dos instrumentos y como tal ha hecho y ha tomado una serie de medidas al interior del país para ir avanzando en garantizar esos derechos. Pero no basta con que tú cambies una ley, o que es muy importante, no lo minimizamos, ¿no? O sea, la modificación, la reforma constitucional al artículo 2, ¿no? En materia de pueblos indígenas y garantía de derechos, pues da un marco de referencia. Pero creemos que el desafío está en la aplicación de esa ley, o sea, en cómo llevarla a la práctica, ¿no? Y entonces cuando podemos encontrar un socio como el Tribunal Electoral que tiene la disposición de enfrentar los retos, de ver, bueno, qué es lo que yo tengo que hacer para poder
emitir sentencias en correspondencia con los instrumentos internacionales de derechos humanos, pues no es tan sencillo, Eduardo. O sea, realmente una cosa que valoramos desde Naciones Unidas es este esfuerzo por ir avanzando en este sentido. Como bien está diciendo Fernando, pues tampoco ha sido un esfuerzo de este año ni de este evento, sino que es un esfuerzo que trae un proceso de compromiso de largo aliento de parte del tribunal, en donde hemos tenido la oportunidad de acompañarlo y de ir viendo la forma en la que estas mismas sentencias han ido fortaleciéndose y comprendiendo cada vez más también, y lo platicábamos con algunos de los magistrados, las implicaciones que toma la decisión final de un tribunal, ¿no? Y yo creo que ahí es donde estos cuerpos colegiados, estos instrumentos del Estado, pues están garantizando derechos, ¿no? Entonces, entre el derecho colectivo y el derecho individual hay muchísimos retos, y yo creo que la labor del tribunal en ese sentido ha sido muy importante. Ahorita mencionabas justamente la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas, ¿no? En donde además el tribunal y otras instituciones a nivel mundial tienen una participación muy activa en este recorrido de años que hablaba Cristina. ¿Nos puedes platicar más sobre la Conferencia Mundial? ¿De qué trata México? ¿Qué papel ha jugado? ¿Y qué tenemos preparado para este año al respecto? Claro, bueno, esta Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas es la primera vez que se sube el tema de pueblos indígenas a una reunión plenaria en el marco de la Asamblea General. Efectivamente, año con año se realiza el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que es el momento en donde se discuten entre los representantes indígenas las cuestiones de los derechos de los pueblos indígenas para ese año, pero esta vez fue un esfuerzo impresionante por parte de los Estados miembros y de los propios pueblos indígenas para realizar esta conferencia mundial en el marco de la Asamblea General. Esta conferencia mundial lo que tuvo como objetivo refrendar el compromiso de los Estados miembros y de las agencias de las Naciones Unidas en el respeto y la garantía de los derechos de las comunidades indígenas establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Dentro de esta conferencia se adoptó un documento final en donde se refrendan estos compromisos y en donde también se adoptan nuevos compromisos por parte de los Estados miembros. Y uno de ellos es muy interesante, en el que reconoce a los Estados miembros, insta a que reconozcan la justicia indígena como que pueda ser parte de la justicia de un país y que pueda ayudar a resolver los conflictos que surgen en estas comunidades indígenas de una manera directa, sin que violemos los principios rectores de los usos y costumbres de los pueblos indígenas. El Estado, en este caso el Estado mexicano, tendrá que reconocer a la justicia indígena. Y sí, ya tenemos ese reconocimiento a nivel legal. Y como dijo Cristina, ahora el reto es bajarlo. Realmente ya lo tenemos a nivel legal, ahora tenemos que bajarlo a la práctica. Y en este sentido, el Estado mexicano fue muy enfático. La participación de la delegación mexicana en la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas fue muy enfática al refrendar estos compromisos, ¿no? Y en ese sentido, el PNUD y la relación que ha tenido con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año con año, ha podido refrendar estos compromisos en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que se celebrará los próximos días en las Naciones Unidas en Nueva York, y en donde se pretende, una vez más, se pretende que el Tribunal Electoral se sensibilice y rinda cuentas ante el foro con compañía del PNUD de las cosas que estamos haciendo. El tema de participación política para pueblos indígenas, te lo puedo asegurar que los que lo traen, los que hemos trabajado con ese tema, es el PNUD y el Tribunal Electoral en toda la región. Somos pioneros en este tema y creo que eso es bueno decirlo en estos foros, en donde se puede obtener una retroalimentación muy buena y también tratar de difundir lo que estamos haciendo y que no se quede solamente a nivel nacional. Muy bien.
Cristina, durante tu presentación en la mesa de trabajo, planteabas todos los beneficios que tenía justamente el análisis, la inclusión de la impartición de justicia indígena, también hasta como un marco de una referencia distinta de impartición de justicia para solucionar controversias. ¿Podríamos retomar un poco estos beneficios que desde un organismo internacional se ven de retomar la impartición de justicia tradicional? Bueno, yo creo que mejor que yo lo dijeron los propios jueces. Uh-huh. ¿No? A mí me gustaron muchísimo las participaciones porque más los vi muy contentos, muy contentos de tener un espacio en el que ellos pudieran hablar de su trabajo, de sus casos, de mencionar la forma en la que ellos tienen que hacer hasta de investigadores privados, decía uno de ellos, de andar buscando exactamente qué hay detrás del conflicto, ¿no? Entonces cuando uno tiene la oportunidad de escuchar la labor que están haciendo estas personas al interior de sus propias comunidades por encontrar la solución conciliatoria, ¿no?, de un conflicto que si no resuelves va a escalar y se va a ir al Ministerio Público y a la demanda, y entonces ya entra en otro ámbito en donde muchas veces no entiendes la lógica comunitaria, la cosmovisión, los valores que están en juego. Entonces cuando los escuché me di cuenta de la importancia que tiene el que hayamos abierto este espacio, ¿no? Más allá bueno, está puesto en el proyecto y entonces forma parte de cómo el tribunal se retroalimenta de información para poder emitir mejores sentencias, creo que una de las cosas que hoy se demostró es que necesitamos empezar a escucharnos más y aprender y valorar el trabajo que hacen los jueces indígenas y ver la manera de apoyarlos, ¿no? Porque uno de ellos decía, ¿no?, me parece que uno de los magistrados, ¿no?, le comentaba, le decía, bueno, los 180 casos que tú has resuelto en tu comunidad son 180 casos que a mí no me llegaron. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo hacer este vínculo, esta interacción de reconocimiento, de valoración, de apoyo a estos jueces que lo que finalmente logran es cohesión social, paz, convivencia, ¿no?, en sus propias comunidades, y también la transmisión de su propia cultura, y tratar de que esto sea valorado, reconocido, y entonces a lo mejor estaremos bajando la carga de trabajo en tribunal más adelante. Y en algún momento también a lo mejor en casos que le lleguen al tribunal, porque ellos no se meten en casos en materia electoral, y esto es importante también mencionarlo, ¿no? O sea, materia electoral, derechos políticos electorales, está muy en manos de los tribunales electorales, pero probablemente podamos aprender mucho más antes de emitir una sentencia con respecto a los derechos en el ejercicio de los derechos político-electorales, por ejemplo, de las mujeres. Me gustó mucho la participación de Sofía, donde ella decía, bueno, sí, claro, las mujeres podemos llegar a ocupar puestos de decisión y de elección, pero también tenemos que cumplir con el sistema de cargos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo valorar esto? ¿Cómo sopesarlo? ¿Cómo emitir una sentencia en el Tribunal de Derechos Individuales de las mujeres, entendiendo la lógica comunitaria? Creo que hay varios retos que se pusieron ahí para Naciones Unidas y en particular para el PNUD. Creo que cada vez que abrimos espacios de diálogo, que nos escuchamos los unos a las otras y los otros a las otras, vamos aprendiendo más y vamos tomando mejores decisiones a favor de las personas que necesitan tener garantizada la justicia y sus derechos. Retomando este elemento que acaba de decir Cristina sobre probablemente no hay una experiencia en términos de impartición de justicia electoral en la impartición de justicia tradicional, pero sí este tipo de eventos lo que marca es un primer camino, ¿no?, a comenzar a generar una agenda de trabajo mucho más fortalecida. ¿Cómo responderemos a estos retos? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? ¿Cómo ves tú el tema de si hacia acá tiene que transitar la justicia mexicana, ¿no?, tomando en cuenta claramente la impartición de justicia tradicional? ¿Qué nos puedes comentar, Fernando? Bueno, Eduardo, yo creo que sí es un buen inicio. Las cosas se tienen que llevar poco a poco, pero estamos nosotros propiciando este diálogo entre jueces indígenas y jueces electorales para exactamente eso, construir una agenda y ver de qué manera podemos empezar
a trabajar en este reconocimiento de la justicia indígena como parte del pluralismo jurídico mexicano que reconoce la Constitución de nuestro país, en donde deben de coexistir tanto el sistema de justicia ordinario como el sistema de justicia indígena. Entonces, ¿cómo podemos iniciar esta agenda? Sentando a los actores principales, los jueces indígenas y a los jueces electorales, y es lo que estamos haciendo ahora. Ahora, los pasos que deben de seguir es darle seguimiento a las conclusiones que saquemos de este evento, que creo que van a ser muy ricas. En materia, como mencionó Cristina, en materia electoral estos jueces no se meten, pero habría que explorar la posibilidad que los jueces indígenas puedan conocer sobre las cuestiones electorales. ¿Por qué? Porque si viene una decisión una decisión de un juez indígena sobre un conflicto electoral, me parecería que los pueblos indígenas lo podrían adoptar de una manera, lo podrían implementar de una manera satisfactoria. O sea, tienen mucha legitimidad estos jueces indígenas en sus comunidades. Son personas que tienen un reconocimiento alto en su comunidad. Por lo tanto, las decisiones que están tomando en otras materias, como la materia civil, ciertas materia penal en casos de delitos menores, que han logrado mediar y que han logrado emitir una decisión, se ha llegado a cumplir. Nos estaban contando los jueces hoy que sus decisiones realmente son respetadas. Las sanciones que emiten son realmente cumplidas. Entonces, si se va metiendo, se va explorando la idea de que estos jueces indígenas pueden después formar parte del sistema de justicia electoral mexicano, sería una noticia increíble, ¿no? Eso creo que debemos de empezar a caminar, capacitar a los jueces en materia electoral, que conozcan sus derechos, los derechos electorales, político-electorales, tanto del individuo como de la comunidad. Y a partir de eso, creo que no nada más se beneficiarán los jueces indígenas, la comunidad indígena o el Tribunal Electoral. Como dijo Cristina, efectivamente podríamos decir que el Tribunal Electoral hasta podría recibir menos asuntos, podría tener menos carga de trabajo si los jueces indígenas mediaran en cuestiones electorales. Pero lo que se beneficia, lo que realmente se está buscando es la consolidación de la democracia mexicana, porque la democracia mexicana también opera en los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, creo que la agenda que debemos de construir es un acercamiento directo, que este acercamiento no sea un esfuerzo aislado del PNUD, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral de Quintana Roo, sino que se puedan abrir espacios a futuro y mesas de trabajo en donde sentemos otra vez a los jueces indígenas, a los magistrados indígenas, a los magistrados electorales y a los legisladores que también legislaron sobre la justicia indígena, y poder entablar este diálogo permanente, ¿no? Que sea un esfuerzo permanente y que no sea un esfuerzo aislado, lo que intentamos buscar con este evento, que es el inicio de este diálogo entre jueces tradicionales y la justicia electoral. Perfecto. Este cambio de paradigma que mencionaste a partir del reconocimiento en tu presentación, del reconocimiento del pluralismo jurídico, ¿cómo lo vamos a alcanzar, Cristina? ¿Qué tenemos que hacer para efectivamente alcanzar este cambio en la impartición de justicia mexicana? ¿Qué nos hace falta? Pues mira, yo no soy abogada, ni magistrada, ni tengo en mis manos los temas de justicia, pero creo que hoy se habló de la importancia de contar con leyes secundarias, que en un momento dado hagan un reconocimiento de esta vinculación entre la justicia tradicional y la justicia ordinaria. Muchos de los jueces indígenas hablaron de que no cuentan con apoyos, que hacen mucha labor en su comunidad, pero en un momento dado tampoco tienen los recursos, ¿no? para formarse más allá, y están muy interesados en mayor formación, como para poder garantizar condiciones de vida, ¿no? Entonces, yo creo que los pasos que tenemos que dar, y ya lo estaba diciendo Fernando, es si necesitamos fortalecer nuestro marco jurídico, que quede claramente establecido en leyes secundarias cómo hacer esta vinculación, qué les va a tocar a ellos, hasta qué elementos les corresponden a ellos resolver en sus comunidades, y cómo después tienen que pasar pues a los procedimientos legales, institucionales, digamos, no tradicionales.
y que esto empiece a fortalecerse como una relación de largo plazo, cómo destinar recursos público Claro. para que estos jueces cuenten con todas las condiciones para desarrollar su trabajo y cómo también sistematizar su práctica. A mí me parece que lo que está sucediendo aquí en el estado de Quintana Roo debería estar sucediendo en todos los estados donde hay magistrados o jueces tradicionales, Claro. donde tienen la oportunidad de tener las sentencias, los expedientes, llevar un registro y no la memoria histórica del juez platicando pues el caso, que es muy importante, sino ya esta sistematización, porque yo creo que eso es lo que nos puede empezar a crear una institucionalidad también de la forma en la que se imparte justicia tradicional y fortalecerla y mejorarla y sobre todo pues garantizar que las personas que viven en comunidades indígenas cuenten con un ejercicio pleno de sus derechos. Yo creo que por ahí tendríamos que caminar mucho más. De igual manera, pues aprovecho para comentar que, como saben, este año se van a aprobar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre y yo creo que también tendríamos que ver la importancia de contar con un objetivo que es el número 16, que nos habla de paz y justicia y que es la primera vez que se está logrando que todos los estados miembros de las Naciones Unidas estén poniendo metas e indicadores en materia de justicia. Y yo creo que eso, el aporte que se va a hacer desde esta colaboración que hemos tenido, el PNUD y el tribunal, va a ser fundamental en términos de lo que se puede lograr en estas metas internacionales para lograr la justicia para todos. Bueno, pues nos estamos esforzando entonces desde todas las trincheras. Agradezco mucho que hubieran estado en esta emisión de Aporte Global, agradezco la claridad con la que nos transmitieron toda esta información y los sigo invitando a que nos acompañen en Aporte Global, que se transmite por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Aporte Regional es un espacio dedicado a la difusión de todas las acciones realizadas por las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Aldo Flores y te invito a conocer el quehacer jurisdiccional enfocado a la protección de los derechos político-electorales y la difusión de la cultura democrática de las salas regionales. Solo aquí, en Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. Hola, esto es Aporte Global, un espacio informativo creado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde nos enteraremos de sus actividades en el mundo. En este espacio podremos conocer más acerca de sistemas políticos de otros países, talleres, foros, seminarios internacionales. Haremos un seguimiento a las actividades electorales de México en el contexto internacional y te platicaremos sobre los espacios en los que participa el tribunal. Los esperamos en el canal Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde tú tienes mucho que ver. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.